Ronald Rodríguez, quien es un analista muy cercano a esta casa, que ha seguido paso a paso todo lo que ocurre con Venezuela desde hace varios años, está con nosotros a esta hora vía Skype. Hola Ronald, muy buenos días. ¿Y cuál es su lectura de lo que está pasando en este momento en Venezuela? Buenos días, gracias por la invitación. Realmente todavía es muy temprano para saber cómo pueden devenir las próximas horas o días en Venezuela. Recordemos que no es la primera vez que se da una situación de estas en el hermano país y que incluso hay que ser muy prudente a la hora de cantar victorias o de caer en desánimos, porque en Venezuela es el único país en América Latina donde un golpe de Estado incluso se deshizo, que fue el caso del golpe de Estado contra Hugo Chávez en el 2002. Hoy las condiciones son diferentes, los tres pilares de Venezuela están, digámoslo así, moviéndose. Por un lado teníamos el pilar petrolero, que para Venezuela es muy importante, pero con una mala administración del régimen venezolano, Venezuela está por primera vez a punto de tener una producción de petróleo menor e inferior incluso a la de Colombia. Se calculaba que incluso podría llegar hacia finales de este año a los 600.000 barriles diarios, lo cual lo pone muy por debajo de los 3 millones de barriles que estaba produciendo cuando llegó el régimen chavista, o los 6 millones de barriles que debería estar produciendo en este momento. Y obviamente pues eso le quita capacidad económica, y a pesar de que los precios internacionales del petróleo suben, Venezuela no tiene la capacidad de producción que le permitirían aprovechar esa situación, y eso debilita la capacidad del régimen para, a través de instrumentos clientelares, conseguir apoyos dentro de la población. El segundo elemento, hay que decirlo, en Venezuela desde la segunda mitad del siglo XX es el elemento militar. La mayoría de nosotros se nos olvida que Venezuela es un estado que se construyó sobre cimientos militares, porque el siglo XIX fue un siglo de guerras civiles donde no se lograba establecer una fuerza nacional, y esa fuerza nacional solamente se establece hasta la segunda mitad del siglo XX realmente con Juan Vicente Gómez, y desde ahí hasta la fecha siempre ha tenido un papel fundamental dentro del sistema político venezolano, incluso en el periodo democrático. Dicho papel se ha exacerbado con el régimen de Nicolás Maduro y de su predecesor Hugo Chávez, los cuales generaron que los militares se salieran de los cuarteles y empezaran a tener influencia en diferentes sectores. Incluso tienen canal de televisión, banco, una empresa petrolera, una empresa minera. Tienen toda una serie de participaciones dentro del Estado venezolano que ha ampliado su lógica y dinámica de función. Pero pues también hay que decirlo, como lo vemos el día de hoy, ya se empiezan a presentar las grietas y divisiones internas. Obviamente para los militares es muy diferente que para los civiles, porque pues cuando los militares se cambian de bando tienen que abrir fuego contra sus viejos compañeros. En ese orden de ideas, la situación es muy compleja para los próximos días en Venezuela, y habrá que ver cuándo se cuentan los militares y cómo se están contando. En el pasado, en el golpe de Estado del cual les hablaba del 2002, muchos militares apoyaron a la oposición y después fueron perseguidos porque nunca pensaron que el golpe se deshiciera. Y finalmente el último elemento es el de movilización social, y ese, hay que decirlo, está más del lado de la oposición. La oposición ha logrado movilizar importantes contingentes de población, no solamente en Caracas, sino a través de esta gira que ha hecho Guaidó, que una de las características del sistema político venezolano es que las elecciones no se ganan en Caracas, las elecciones se ganan moviendo el país. Así lo hizo Rómulo Betancourt, padre de la democracia en Venezuela, pero así también lo tuvo que hacer Hugo Chávez para poder lograr los apoyos electorales que en algún momento fueron la característica inicial de la revolución bolivariana, pero que en los últimos años ya no cuenta con ese apoyo popular. Hoy ese apoyo está con las fuerzas de la oposición y con las fuerzas que representan al gobierno de transición de Juan Guaidó. Desde hace mucho tiempo que tú has venido siguiendo esta situación, como lo decías, han sido muchos los intentos de levantamiento contra el régimen de Nicolás Maduro, pero tal vez este ha sido el más fuerte de todos desde que está Juan Guaidó, incluso desde los hechos que se registraron en febrero cuando intentó entrar a ese país la ayuda humanitaria. ¿Qué significa para ese movimiento de Guaidó que hoy haya aparecido junto a Leopoldo López en la base militar de La Carlota? No se puede negar el protagonismo de Leopoldo. Leopoldo es la figura política más importante de la oposición venezolana. Incluso en el momento en que se tenía que elegir un candidato para enfrentar a las elecciones del 2012 y 2013, Leopoldo López dio un paso al costado, porque en aquel momento lo importante era conseguir el voto de los chavistas, pero aún así la conducción y la dirección siempre se vio como una de las figuras más importantes a Leopoldo López. Hoy, con el ejercicio que ha hecho el presidente encargado de la transición, que es declarar que la situación
en la cual se encontraba el presidente Leopoldo López preso, queda levantada en la medida en que él le da una amnistía. Habrá que ver también la figura jurídica que usan, porque hay que tener cuidado si es amnistía o es sobreseimiento. En el caso de Hugo Chávez, por ejemplo, se le declaró el sobreseimiento y eso fue lo que le permitió participar políticamente. En el caso de Guaidó todavía hoy no hay claridad frente a cómo fue el procedimiento hoy en la mañana, pero todo va a indicar que Guaidó le ha permitido a Leopoldo López salir y que las autoridades encargadas de mantenerlo en su casa preso le permitieron la libertad. Pero esto lo que genera realmente es que Juan Guaidó ha permitido que Leopoldo López pueda llegar a ser la figura que oriente a la oposición en el proceso que podríamos considerar de reconstrucción del país. Me explico. Se supone que Juan Guaidó es el presidente encargado de la transición. Su objetivo central es convocar a unas elecciones que permitan que Venezuela pueda regresar a la normalidad. Y en este caso, con un Leopoldo López que podría participar a partir de esta lectura en el ejercicio político, podría convertirse en el primer presidente de la reconstrucción, es decir, en el candidato del lado opositor para confrontar en el proceso, en un eventual proceso electoral. No obstante, pues esto todavía es muy difícil porque recordemos que el proceso electoral todavía está en ciernes, es decir, a pesar de que hay regiones globales como la Comunidad Europea que exigen que se llame prontamente a un proceso electoral, en la práctica eso es muy difícil. Hay 3,7 millones de venezolanos por fuera del país que no pueden participar porque no tienen documentos de salida, y esto haría que un número importante de los actores opositores no pudiesen expresar su voluntad y que incluso alguna versión moderada del chavismo pudiese quedarse con la elección. También hay que tener en cuenta que el Consejo Nacional Electoral es un Consejo Nacional Electoral en el cual no se creen sus autoridades, en sus 5 rectores, pero tampoco se cree en la estructura del mismo, es decir, en la operatividad de la misma elección. Hoy el proceso electrónico de las elecciones en Venezuela ya ha sido declarado como un proceso no transparente, incluso la compañía que hacía la vigilancia de eso con el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente demostró que había más de 1 millón de votos que no tenían asidero en ningún lado. Y obviamente pues esto hace que sea muy difícil un proceso electoral en el corto plazo. Así que vamos a vivir una Venezuela donde el jefe de la oposición, el jefe natural de la oposición, que es Leopoldo López, va a tener que convivir con un presidente de la transición, que es Juan Gerardo Guaidó Márquez, y quien es el encargado de darle la legitimidad suficiente para que el próximo gobierno, a través de un proceso electoral, llegue al ejercicio del poder y pueda llevar a cabo las reformas que son necesarias para recuperar el país, pero que tienen un costo político bastante alto. Nacional, que es el otro frente que se abre en este momento. Ya ha reaccionado Perú. Perú respalda plenamente a Juan Guaidó, lo ha hecho Colombia, lo han hecho los Estados Unidos. Llama la atención que Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, no solo respalda a Juan Guaidó, sino que acaba de convocar a su gabinete de crisis, especialmente a su ministro de la Defensa y a su canciller. Pero ¿qué debe esperarse en nivel macro para que la comunidad internacional pueda tener una ayuda efectiva, que no pase de los comunicados de prensa y, como decimos coloquialmente aquí en Colombia, de las palmaditas en la espalda? ¿Hasta dónde puede llegar la comunidad internacional y qué se puede esperar de ella? Bueno, realmente la situación es una situación compleja, la cual debe resolverse por decisión de los venezolanos al interior de Venezuela. La comunidad internacional puede acompañar. Hay algunos países que tenemos una relación fronteriza con Venezuela, de los cuales debemos ser muy cuidadosos. El caso de Brasil es importante en esa dirección, el caso de Colombia es importante en esa dirección, porque recordemos que el régimen ha esbozado una amenaza sistemáticamente, y esa amenaza es que en caso de caer ellos están dispuestos a ir a la subversión. Y obviamente pues eso tensionaría aún más la situación que vive Venezuela, porque esa transición no sería tan fácil. El tema de Venezuela es un tema de la geopolítica global, es un tema que en el caso de Estados Unidos hace parte de su influencia e injerencia en la región para demostrar que Estados Unidos es nuevamente la potencia que tiene un control en América, pero pues también hace parte de una dinámica interna de Estados Unidos en el cual los votos de la Florida van a ser fundamentales para la reelección del señor Donald Trump, y el desfile de congresistas norteamericanos que vemos en nuestras ciudades, en Cúcuta particularmente, informándose de la situación que se vive con el fenómeno migratorio, hace parte de las argumentaciones en función de ese debate, y es que la Florida va a ser fundamental y el voto venezolano y el voto cubano van a ser bastante trascendentales en ese proceso, así que no es solamente de la política exterior norteamericana, sino también de la política interna norteamericana, y eso hace que la situación se vuelva aún más compleja.
Si a eso le sumamos el papel que viene jugando Rusia, que si bien tiene un interés en Venezuela, no tiene las capacidades para ejercer, sí ha dado una serie de señales que generan aún más tensión en el área y que hacen que la amenaza del régimen de Nicolás Maduro sea muchísimo más creíble. En ese orden de ideas hay que ser muy cuidadoso, la comunidad internacional debe llamar a una resolución pronta de Venezuela, pero realmente no sabemos cómo vaya a devenir esto, cuánto tiempo vaya a durar. La mayoría de la gente suele creer que los procesos de caída de las dictaduras son bastante acelerados y realmente, como hemos visto en el caso venezolano, no es así. El régimen incluso, como lo decía, se ha encargado las últimas semanas de expresar a través de sus redes sociales cómo están dispuestos a pasar a la subversión y cómo esa subversión puede llegar a generar desestabilidad, no solamente en Venezuela, sino en toda la región. Ronald, y en el tema de los Estados Unidos, ¿qué se puede esperar, teniendo en cuenta que Donald Trump ha tenido sus declaraciones fuertes, que viene una época electoral en los Estados Unidos? ¿Hasta dónde crees tú que pueda llegar esta intervención en respaldo de Guaidó por parte de los Estados Unidos? Bueno, realmente pues una de las grandes dificultades en el caso de la crisis en Venezuela es el comportamiento de Estados Unidos. Tenemos un Estados Unidos que actúa de forma bastante impredecible, un jefe de su diplomacia como el señor Donald Trump encargado de tomar las grandes decisiones que no podemos saber cómo reacciona ni cómo actúa en una o en otra dirección. Es un tema de bastante incertidumbre porque el régimen venezolano ha llevado la situación a una crisis humanitaria donde hay muchos intereses, no solamente de Estados Unidos o de la región, sino intereses globales. Y el episodio, lo que puede llegar a significar para Donald Trump internacionalmente la situación en Venezuela, va a ser fundamental en estos 2 años que ya vienen de campaña de cara a la elección presidencial en Estados Unidos. Es muy, digamos, no se tiene mucha certeza. Si algo podemos saber del señor Donald Trump es que no actúa de forma racional y coherente, sino que muchas veces actúa de forma impulsiva y eso hace que sea más difícil entender o manejar la situación con Venezuela. Pero también hay que decirlo, sin Donald Trump la oposición no hubiese podido llegar hasta donde llegó. Ningún presidente de los Estados Unidos ha dado su apoyo tan decisivamente a la oposición como lo ha hecho Donald Trump y lamentablemente eso ha sido bueno y malo para la oposición porque en el discurso anti-Trump y anti-norteamericanista pues esto ha afectado la imagen internacional de la oposición y muchos sectores de izquierda consideran en el mundo que la oposición venezolana es una oposición proimperialista, lo cual hace que se vuelva esa lectura dicotómica de guerra fría o de buenos y malos y lamentablemente eso también ha afectado, sobre todo en Europa, la posición de los actores de la oposición venezolana frente a la lógica de conseguir apoyos y muchas veces pues en el largo plazo eso podría llegar incluso a minar parte de la legitimidad del primer gobierno de reconstrucción del hermano país. Ronald, miremos ahora la otra parte de la película y es Rusia, es China, son los países grandes que sostienen a Nicolás Maduro. ¿Hasta dónde realmente podría venir esa ayuda y hasta dónde ese brazo ruso, ese brazo chino le alcanza la fuerza para sostener un régimen que, como usted nos lo contaba hace unos minutos, está prácticamente sin un peso? Bueno, realmente los rusos tienen un interés más militar y de estructura de la lógica militar, eso no se puede negar, pero tienen menos capacidad económica. Recordemos que Rusia también tiene unas dificultades económicas y que es también un país sancionado por todo lo que fueron sus actuaciones en la península de Crimea. Por el lado de China, China tiene intereses mucho más allá de Venezuela. China no solamente tiene intereses en Venezuela, sino en toda el área y sabe que América Latina es la clase media global. Es el único sector que está creciendo de forma importante, es un sector que crece de forma acelerada en la parte de servicios y lamentablemente la relación con Venezuela tiene un costo para ellos y es que el fracaso del modelo venezolano ha afectado la imagen de China. Muchos de los actores políticos chinos dicen que muchas veces cuando se intercambia o se interactúa con el régimen venezolano prácticamente toca explicarle las cosas desde cero porque el nivel de forma y de toma de decisiones de los venezolanos es ideologizado y no como lo hacen los chinos que en el terreno internacional son absoluta y totalmente pragmáticos. Entonces los apoyos están, llama la atención por ejemplo el apoyo de Turquía. Turquía es un régimen que viene aprovechando las situaciones y condiciones que se dan en Venezuela para sacar lo que queda.
y obviamente pues esto ha dado que se den unas condiciones absolutamente desfavorables para el pueblo venezolano, pero en el cual los turcos sacan ganancia, y ese papel de Turquía que va creciendo es bastante importante. Ronald, ese video que hemos colocado en la parte izquierda de la pantalla, voy a pedirle a la producción que lo vuelva a colocar desde el inicio. Es un video que deja mucho que pensar y quisiera conocer tu análisis al respecto. Se trata de un grupo de militares venezolanos que acompañaron a Guaidó esta mañana y que ahora están argumentando que lo hicieron engañados, tal vez porque fueron capturados por miembros de la Guardia Venezolana. Vamos a escucharlo, Sergio, nuestro productor, desde el principio, y pongámoslo para que lo escuche no solamente Ronald, sino nuestros televidentes. ¿Pero qué estaban haciendo, mi hermano? ¿Ah? ¿Qué fue lo que pasó? No tenía engañado. A mí me trajeron engañado. ¿Yo no tenía engañado? Sí. ¿Ah? Sí. Tú estás muy bien, Flores, de la isla. Lo dijeron, ¿dónde se quedan para el CNE? En el CNE llegaron. ¿Pero quién? ¿Quién los engañó? Un sargento nos montó. ¿Cómo se llama el sargento? Y el comandante. ¿Cómo se llama el comandante? Sánchez. ¿Comandante? Sánchez. Mayor Sequera. ¿Y el mayor? Sequera. ¿Quién más? A mí me engañó fue el capitán Rivas. ¿Quién? El capitán Rivas. ¿Quién te engañó? Sí, me trajo para acá, no sé. ¿Pero quién fue ese? El capitán Rivas. Mira, compa. En el Koala, estaban llamando. Nosotros llamamos a mí no nos contestaron. Estaban llamando a mi comandante. Es una pistola, un Pieto Beretta. Pasamos, pero no nos dejaban venir. Nosotros no queríamos allá. Mira, esa pistola me la dio el mayor Sequeda. Para que yo me quedara, me obligó. Me dijo, quédate ahí. Me puso dos fusileros ahí. Me dijo, toma la pistola. No tiene armamento, toma la pistola. Yo se la agarré, la escondí en el Koala. Para que en el Koala esté la pistola. ¿Dónde está el mayor Sequera y los demás? Están allá. En el Koala está la pistola. ¿Y ustedes se vinieron con la tanqueta para qué? Nos escapamos. ¿Ustedes se escaparon? Él lo tenía con los fusileros dentro del BN4, que no nos querían dejar. De repente llamó reunión. Se fueron todos los fusileros. Aprovechamos nosotros. Están todos en el elevado. Están todos en el elevado. Estaban fusileros dentro del BN4 con nosotros. A lo que ellos se bajaron. ¿Cuántos fusileros hay? ¿Cuántos? Más o menos. Se han escapado mucho porque la mayoría lo trajeron engañados. Todo el destacamento 432 está todo ahí. Todo el destacamento 432. Ok. Yo me cuento con ustedes. Ahí lo tiene Ronald, ya uno no sabe ni qué creer. Estos militares dicen que fueron engañados. Ahora, más adelante te voy a mostrar otro video de unos militares que dicen que no fueron engañados por nadie y que están allá por voluntad propia. Esta situación parecería que fuera un sainete montado por la inteligencia de algún otro país, ¿no crees? En efecto, vamos a tener en cuenta que durante las próximas horas vamos a escuchar informaciones en las dos direcciones. De hecho, ya se sabía que para las movilizaciones de mañana, los servicios de inteligencia cubanos que hacen presencia dentro de Venezuela habían estado moviendo algunas tendencias a desinformar a la población y evitar que se dieran las concentraciones a la cual estaba citando el presidente encargado de la transición, Juan Guaidó. Durante toda, parte de lo que vivimos en Venezuela, esta es la primera gran crisis política que vive la región con redes sociales. Esta es la primera vez que se da esta dinámica. Incluso recordemos que cuando cae Hugo Chávez en el golpe de Estado del 2002 no se estaba dando esas condiciones. Las condiciones eran totalmente diferentes. Las condiciones eran donde la información era más fácil de controlar. De ahí que se estén utilizando todos los instrumentos en disposición del gobierno para tratar de controlar los niveles de información de la población. Y será o dependerá de cómo maneja la oposición sus líneas de información, de cómo logra mantener fluidos canales de información, que se podrá dar lugar o no al cambio de poder en Venezuela. Obviamente esto es parte de un juego de mucho peso, donde hay muchos actores internacionales. Como se decía hasta hace muy poco, esta no es simplemente una situación que se pueda desenvolver en el terreno de lo militar, sino que incluso la dinámica cibernética, la participación electrónica van a ser fundamentales. Yo hoy a lo largo de toda la mañana he estado recibiendo mensajes en una y en otra dirección. El gobierno se encarga de decir que todo está normal y la oposición se encarga de decir que todas las condiciones están dadas. Así que tampoco se les puede creer a uno o a otro. Recordemos que el 23 de febrero se creía que las condiciones estaban dadas para que hubiese un levantamiento de la población venezolana y las condiciones no eran tales.
Entonces hay que ser muy prudente y creo que en este momento es cuando los periodistas y la prensa calificada es donde tiene que jugar un mayor papel, porque son ellos los que a través de su comprobación de fuentes, de su trabajo responsable, pueden ir desmitificando lo que va a empezar a pasar y a moverse por redes sociales. Ronald, ahí veíamos entonces este video de los militares que dicen haber sido engañados. Le tengo el otro video, míralo. ¿Qué más puede decir, funcionario? ¿Qué vamos a decir? Mira, nosotros como militares tenemos miedo, estamos asustados, salimos hoy, necesitamos el respaldo del pueblo, que salga a la calle masivamente. Necesitamos que nos apoyen, que nos aplanden. ¿Qué más puede decir? Ahí los tienes, de lado y lado, tanto la gente de la oposición de Guaidó como la gente de Maduro en esta guerra mediática. Ya adicional te quiero comentar que una comisión de CONATEL ingresó a la sede de Radio Caracas y ordenó el cierre de la señal abierta. Son noticias que se están conociendo en este momento. Para cerrar, Ronald, ¿qué se puede esperar de lo que, dependiendo de tu análisis, lo que hemos visto, cómo puede terminar esto? ¿Con la salida de Maduro o todavía no aguanta? Lo que acabas de decir de Radio Caracas Radio es fundamental. Radio Caracas Radio era la última emisora que tenía contenidos desde el sector opositor. Incluso María Corina Machado tenía un espacio ahí. En diferentes momentos yo he atendido entrevistas de esta emisora y el papel o el trabajo que jugaba en el nivel de información de la oposición era fundamental. Ante el cierre de los canales de televisión, ante el control de las redes sociales, esta vieja cadena de radio, que es la más antigua de Venezuela, era fundamental. Respecto a qué puede pasar en el corto plazo, no lo sabemos. Van a ser horas de bastante tensión, hay que tener muchísima prudencia, hay que ser muy cuidadoso, porque tenemos a dos sectores políticos que se están turnando por un cambio y una transición en Venezuela o por el mantenimiento de un régimen. Pero en el fondo lo que vamos a vivir los colombianos es que vamos a tener un fenómeno creciente de inmigración, porque ante la inestabilidad del país, muchos venezolanos van a tomar la decisión de pasar a nuestro país para protegerse y guarecerse. E incluso, también hay que decirlo, si llega a caer Nicolás Maduro, también vamos a tener actores del chavismo que van a buscar refugio en Colombia y que pueden llegar a articularse con actores colombianos para buscar desestabilizar a nuestro territorio. No se pueden echar en saco roto las amenazas del régimen de buscar una desestabilización de Venezuela si salen del ejercicio del poder. Esa es una amenaza creíble y es una amenaza a la cual las autoridades colombianas y las autoridades venezolanas de oposición deben estar atentas. Pues Ronald, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis importantísimo de lo que está pasando en Venezuela. Que tengas una buena mañana y esta noche nos vemos en nuestra emisión de Redman Noticias para seguir con el análisis. Gracias a ustedes por la invitación.